Bueno, buenos días, según a todos, y bienvenidos a este webinar sobre retos y oportunidades de financiación europeas para el periodo 2021-2027. Mientras damos un minuto de cortesía para que la gente siga entrando, aprovecho para agradecer a los asistentes, que sois muchos. 250 personas se han apuntado a este webinar, lo que muestra el interés en la materia. Y también muchas gracias a los ponentes estupendos que tenemos para hoy. Una breve mención a los foros permanentes de encuentro, iniciativa de esta delegación de Navarra ante la Unión Europea, que lo que hace es filtrar, elaborar y ordenar información relevante de la Unión Europea para actores navarros y para su divulgación. Los foros son un lugar de encuentro y pretenden acercar Navarra a Europa y Europa a Navarra a través de nuestra web, de fichas informativas o de eventos como este. En la jornada de hoy tenemos tres partes. En una primera parte vamos a ver un panorama general de los programas 2021-2027. En un segundo bloque vamos a entrar en el detalle del mapa general de oportunidades europeas de financiación y hemos hecho una selección de los programas que entendemos son de más interés. En una tercera parte vamos a ver informaciones prácticas sobre cómo acceder a los programas en España y estructuras de apoyo. Y terminaremos con un turno de preguntas. La introducción a esta jornada la iba a hacer Mikel Irujo. No ha podido estar con nosotros porque, como muchos sabéis, hoy toma posesión como consejero de Desarrollo Económico en Navarra, así que presento yo la jornada. Y sin más preámbulos vamos a empezar una información práctica. Si tenéis preguntas para la parte de debate, las podéis poner debajo en la pantalla en la sección preguntas y respuestas y en cualquier caso enviaremos todas las diapositivas y la retransmisión del evento a todos los asistentes. Y con esto doy entrada al primer orador, que es Román Arjona, jefe de unidad de Research and Innovation Strategy and Foresight, que es una unidad de la Dirección General de Investigación e Innovación de la Comisión Europea. Gracias, Román. Muchas gracias, Beatriz, y buenos días a todos. Es un placer compartir con vosotros esta mañana. Soy, como decía Beatriz, economista jefe en la Dirección General de Investigación e Innovación de la Comisión Europea, y lo que voy a hacer hoy es daros una presentación un poco a vista de pájaro de lo que es el presupuesto a largo plazo de la Unión Europea. Tengo solo 15 minutos, con lo cual el asunto es un poco challenging, por decirlo claro. Me voy a quedar, por supuesto, en muchos de los temas, a lo mejor un poco en superficie, pero estaré encantado de profundizar con vosotros en bilateral o a través de las preguntas y respuestas. Luego, un poco a la Paco Umbral, os diré que he venido también aquí a hablar de mi libro y entonces, aparte de daros un barniz general sobre los programas europeos, también voy a hacer un poco de hincapié en la parte de I+D+I y sobre todo el horizonte Europa. Quería dar las gracias a Mikel Irujo, que, como ha dicho Beatriz, es el nuevo consejero de Desarrollo Económico en Navarra. Hemos trabajado mucho con Mikel desde su posición como miembro del Comité Europeo de las Regiones, en temas como el European Innovation Scoreboard, con aportaciones muy importantes por su parte. Y luego querría dar las gracias también a Beatriz Irala y a la delegación de Navarra. Beatriz es una antigua compañera muy valorada por nuestra parte. La intenté, de hecho, reclutar sin éxito para mí una vez y con mucho éxito para Navarra, así es que me alegro por esto. Y también a Susana Garayoa y a Camino Correia de Zabala y también a Ignacio Valestena, que es el coordinador de comunicación y recuperación económica en mi unidad, que ha sido también instrumental para mí en la elaboración de lo que os voy a contar hoy. Si me podéis poner la siguiente transparencia, querría empezar un poquito con el contexto. O sea, yo creo que aquí, para contar para qué sirve el presupuesto a largo plazo de la Unión Europea, yo creo que tenemos que tener en cuenta una serie de megatendencias que están ahí presentes, ¿no? El mundo ha cambiado de manera vertiginosa. Yo creo que la COVID ha tenido un efecto brutal
pero sobre todo yo creo que, bueno, ya había cosas que se estaban gestando, ¿no? ¿Quién se acuerda de los chalecos amarillos a estas alturas, con toda la que está cayendo, ¿no? Pero es un problema, yo creo, emergente y un poco latente, ¿no? También la geografía del descontento. Hay muchas regiones de Europa, por ejemplo, en muchos lugares que se están quedando descolgados del mainstream económico. Hay una polarización creciente del mercado de trabajo, desigualdades sociales y económicas. Y yo creo que todo esto es el trasfondo, si me podéis poner la siguiente transparencia, de lo que voy a hablar hoy. O sea, es decir, el coronavirus ha sacudido los cimientos de Europa y del mundo entero. Yo creo que también ha puesto a prueba no solo nuestro sistema sanitario y de bienestar, pero también nuestras sociedades, nuestras economías, el modo que tenemos de vivir y de trabajar juntos. Y ahí tenéis en la transparencia a nuestra presidenta, Ursula von der Leyen, el 16 de septiembre, en su discurso del Estado de la Unión, exponiendo, yo creo, un poco su visión, ¿no? Y en concreto, pues ella piensa que la crisis ha también puesto en valor de alguna manera o sacado a la superficie los límites de un modelo, digamos, de crecimiento económico que tiene su foco concentrado en los temas de generación de riqueza sobre pues la parte del bienestar, ¿no? Yo me gusta utilizar de alguna manera una cita de una economista que es una persona estupenda, Carlota Pérez, que es una economista en el campo de la sostenibilidad, que suele decir, pues si quieres salvar la economía, lo primero que tienes que hacer es salvar el planeta, ¿no? Y yo creo que en la Unión Europea nos hemos equipado muy bien para esto, con unos objetivos muy ambiciosos. Hablamos, por ejemplo, del 55% de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, con políticas muy ambiciosas como el Pacto Verde, como punto central y ancla de la agenda de crecimiento económico de la Unión Europea, y también, y esto es de los que os quiero hablar, con una, yo creo, financiación muy ambiciosa, y el presupuesto a largo plazo de la Unión Europea representa una respuesta a estos retos que tenemos delante. Si me ponéis la siguiente transparencia, esta transparencia viene de un informe bianual, y aquí ya hablo un poco de mis cosas, que se llama Ciencia, Tecnología e Innovación 2020. Es un informe que yo creo que es muy interesante porque lo que intentamos decir aquí es que estos retos a los que nos enfrentamos son unos retos colosales, que Europa ya estaba haciendo frente a muchos de ellos, al cambio climático, al envejecimiento poblacional, a esas desigualdades sociales y geográficas, pero la crisis de la COVID lo que ha hecho es súper amplificar de alguna manera el impacto de estos retos en la economía y en la sociedad, y esto pues está frenando la dinámica económica en todo el mundo. Y además se trata, por supuesto, de efectos que no conocen fronteras físicas ni de naciones y que están creando esa polarización social, incluso a veces pues dando cancha a un populismo bastante exacerbado, ¿no? Y esto va a dejar un lastre, una herida que yo creo que tenemos que evitar que sea profunda. Y de ahí, o sea, la racional, ¿no? O sea, digamos, la justificación de este presupuesto. Si me ponéis la siguiente transparencia, aquí veis un poco una evolución histórica, ¿no? Se trata de un presupuesto que está muy modernizado. Yo creo que más del 50% del montante de ese presupuesto a largo plazo de la Unión y del instrumento que llamamos Next Generation EU apoyan la modernización de la Unión Europea. El 30% de ese presupuesto va a estar destinado a la lucha contra el cambio climático. Esto es el porcentaje más alto que jamás ha habido, desde luego, desde la Unión Europea y posiblemente desde muchos Estados miembros. El 20% de esa iniciativa Next Generation EU está destinado a la transformación digital de Europa. En un mundo en el que la digitalización es cada día más importante y la permeabilidad de esta es latente y está visible en muchos sectores, pues yo creo que es muy importante también hacer ese esfuerzo, ¿no? Entonces, por primera vez tenemos prioridades nuevas, prioridades reforzadas, modernas, que tienen el más alto, digamos, la cuota más alta de ese montante global de presupuesto a largo plazo en la Unión Europea, con un 32%. Y políticas más tradicionales como la cohesión o la política agrícola común, por supuesto, siguen recibiendo financiación para asegurar una cierta estabilidad en tiempos de crisis, pero también para fomentar esa modernización de esas políticas para que puedan contribuir mejor a las transiciones verde y digital. Esto está haciendo, yo creo, que el presupuesto de la Unión Europea sea un presupuesto que no solamente esté estructurado para hacer frente a las realidades de hoy, pero también, por decirlo de alguna manera, a las incertidumbres de mañana. Si me ponéis la siguiente transparencia, vemos que contamos con 1.074 billones de euros, o sea, ahí está figura trillones porque, bueno, pues los trillones nuestros son los billones de aquí,
y 750.000 millones adicionales vendrán instrumentados a través de esa iniciativa Next Generation EU, y todo esto cubre el periodo del 21 al 27. Esto convierte a este presupuesto a largo plazo de la Unión Europea en el mayor paquete de estímulo que jamás ha sido lanzado desde Bruselas. Yo creo que los objetivos están claros: es reparar ese tejido económico y social de la crisis del coronavirus, pero también, por supuesto, inyectar una dinámica clara y una dirección hacia enfocar Europa hacia esas transiciones verde y digital, ¿no? Para estar bien equipados. Han sido unas negociaciones complicadas. Todo esto empezó en mayo de 2018 con una propuesta de la Comisión. Luego hubo una revisión en mayo de 2020, cuando empezaron a sentirse los efectos del coronavirus. Y bueno, luego el 21 de julio de este año hubo una negociación que duró 4 días y 4 noches, para parafrasear a Sabina, donde pues, se acordó verdaderamente el acuerdo en el Consejo Europeo sobre el presupuesto a largo plazo y Next Generation EU. En noviembre esto fue ratificado por el Parlamento y en diciembre por el Consejo. Y aquí pues, se incluyen programas muy importantes como Erasmus+, el nuevo programa para salud EU for Health y Horizonte Europa, del que os hablaré un poquito más tarde, que van a recibir una inyección adicional de 15.000 millones de euros debido, digamos, a estas negociaciones presupuestarias de las que os estaba hablando. Si me ponéis la siguiente transparencia, aquí lo que hago es un poco un recorrido por los distintos grandes bloques de este presupuesto a largo plazo. El primero de ellos son todos los temas relacionados con mercado único, innovación y la parte digital, de la que os hablará Nacho posteriormente. Aquí se trata básicamente de fomentar inversiones en I+D e innovación, inversiones para equipar a Europa para esa transición digital, y también pues, en infraestructura estratégica y en un mercado único que pueda, de alguna manera, pues, contribuir a que esa libertad de movimiento de servicios, de bienes y de capitales pueda realizarse del mejor modo. Aquí tenemos 4 programas distintos de los que me gustaría hablar muy brevemente. El primero es Horizonte Europa. Es un programa, yo creo que clave para financiar esa I+D e innovación en áreas como la salud, pero también para apoyar la transición verde y digital. El programa InvestEU, que es un programa para movilizar inversiones públicas y privadas a través de garantías, conectando inversores con proyectos. El nuevo programa Mercado Interior o Mercado Único, para de alguna manera pues, apoyar esas libertades de las que os hablaba anteriormente, y un nuevo programa sobre el espacio, la política espacial europea, para asegurarse de que la Unión Europea sigue teniendo una posición líder global en la tecnología espacial, pero también en los datos y en los servicios asociados con esto, y sobre todo pues, que se construya un entramado y un tejido productivo importante industrial alrededor de esto. A través de Next Generation EU hemos acordado 5.000 millones de financiación adicional para Horizonte Europa, que es una cantidad muy importante sobre la que ya estaba establecida, y también pues, un incremento prácticamente similar, 5.600 millones de euros para InvestEU. Si me ponéis la siguiente transparencia, aquí vemos lo que son las áreas 2 y 3 del presupuesto a largo plazo de la Unión Europea. El área 2 es el área de cohesión, resiliencia y valores, y aquí la finalidad fundamental es reducir esas disparidades entre las regiones y entre los Estados miembros en disparidades socioeconómicas en general. Hay que tener en cuenta que aquí dentro están incluidas lo que llamamos el mecanismo de resiliencia y recuperación, conocido como RRF, y también el programa REACT-EU. Hay 4 programas que me gustaría de alguna manera subrayar aquí. El Fondo Social Europeo Plus, que es el que está destinado, evidentemente, como conocéis bien, a fomentar el empleo juvenil y también pues, la cualificación y recualificación de trabajadores. El programa Erasmus+, otro programa que conocemos todos muy bien, para crear oportunidades para la educación, la formación y la movilidad de jóvenes. El programa RescEU, para proteger frente a desastres naturales y emergencias. Es el programa, por ejemplo, a través del cual pues, se van a financiar esos aviones para controlar incendios como los que sufrió Portugal hace unos años. Pero también sirve, por ejemplo, para poder hacer un abastecimiento de equipos médicos necesarios para hacer frente a crisis como la del coronavirus que hemos tenido. Esto se va a reforzar con 721.000 millones de euros que también vienen a través de Next Generation EU.
Y el punto 3 o el área 3 de este presupuesto a largo plazo es todo lo que esté relacionado con los recursos naturales y el medio ambiente. Es ese enfoque de la Unión Europea de querer asegurar un paso cierto hacia la sostenibilidad, hacia la acción contra el cambio climático, la seguridad alimentaria, el desarrollo rural. 3 programas a destacar aquí. La política agrícola común, reformada y modernizada, por supuesto, más sostenible. El programa LIFE, para acción climática y medioambiental, con un foco pues, en temas relacionados con la naturaleza, el agua, el aire, el cambio climático, la mitigación de este cambio climático, etc. Y un tercer programa que es el Fondo de Transición Justa para, de alguna manera, asegurarnos de que las consecuencias sociales y económicas que van asociadas a ese objetivo de la neutralidad climática pues pueden llevarse a cabo del mejor modo, ¿no? Y estos programas van a recibir, sobre todo el de Desarrollo Rural y el Fondo de Transición Justa, una inyección adicional de 7.500 millones de euros y de 10.000 millones de euros respectivamente a través de Next Generation EU. Si me ponéis la siguiente transparencia, estas son las áreas 4, 5, 6 y 7. Aquí hablamos de programas destinados en el área 4 de alguna manera, resolver esos retos ligados a la migración y a la gestión de fronteras. Hay un fondo de migración que ha sido reforzado para gestionar crisis migratorias y un programa o un fondo de gestión integrada de fronteras para facilitar esa responsabilidad conjunta de los Estados miembros sobre las fronteras exteriores de la Unión. En el bloque 5 tenemos los temas de seguridad y defensa, un fondo de seguridad para crear redes y sistemas comunes para hacer frente a las amenazas de seguridad. Hablamos de terrorismo, radicalización, cibercrimen y demás. Y un fondo europeo común de defensa para promover la cooperación entre la industria y los Estados miembros en el área de defensa. En el bloque 6 son instrumentos que ahora forman parte de un fondo grande para, de alguna manera, reforzar la acción externa de la Unión Europea en temas como seguridad, migración, cambio climático y derechos humanos. Y finalmente, la parte 7 es, digamos, la financiación del funcionamiento de las instituciones europeas, que sigue siendo un presupuesto relativamente pequeño en comparación con el que suelen tener las administraciones nacionales o incluso algunas regionales y locales. Si me ponéis la transparencia número 10, aquí tenéis, y esta transparencia os la voy a mandar, aquí tenéis lo que es el presupuesto a largo plazo de la Unión Europea, pero analizando concretamente cuáles son esos 10 programas que han recibido top-ups o bonuses, por así decirlo, comparándolos con el acuerdo del Consejo Europeo de 21 de julio. Estos programas que han venido reforzados en estas decisiones que se tomaron hacia finales de año incluyen a Horizonte Europa, a Erasmus+, y al nuevo programa EU for Health. Si me pasáis página, por favor, tenemos aquí en la siguiente transparencia, en esta, exacto, una transparencia simplemente para deciros que no todos los programas son iguales en arquitectura y que existen diferencias en beneficiarios, en los instrumentos y en la lógica de intervención para estos programas. Por ejemplo, en términos de modos de gestión del programa, esto se puede hacer de manera gestión directa, por la cual pues, la Comisión asume la responsabilidad principal. Programas como Horizonte Europa de subvenciones o préstamos, programas como Connecting Europe Facility o incluso Digital Europe, del que os hablará Ignacio posteriormente. Hay también programas que se gestionan de manera indirecta, como puede ser InvestEU, en este caso a través del Banco Europeo de Inversiones o otras instituciones financieras públicas. Y hay programas que están en cogestión, como son los fondos de cohesión. También puede haber diferentes instrumentos que se utilicen, como subvenciones, préstamos, garantías, toma de participaciones empresariales, que esto es algo reciente, capital riesgo, etc. Y sobre todo es que hay distintos tamaños de programa, distintas estructuras y distintos horizontes temporales. Por ejemplo, en infraestructuras de transporte hablamos de programas que pueden tener, pueden en un momento determinado los proyectos alcanzar dimensiones como los 500 millones de euros. En Horizonte Europa, por ejemplo, en algunas áreas tenemos subvenciones de Horizonte que están muy por debajo incluso del 1 millón de euros, ¿no? Entonces, depende un poco de qué programa miréis, pues tenéis que tener en cuenta que todos estos aspectos pueden ser bastante distintos, ¿no? Si me ponéis la siguiente transparencia,
esto es para hablar dentro del Next Generation EU, que es ese nuevo paquete de medidas que se acordó para hacer frente sobre todo a los estragos de la crisis. Tenemos 672.500 millones de euros que están destinados a apoyar la transición verde, el 40% prácticamente de esos fondos, y el 20% está destinado a apoyar esa transición digital que veréis posteriormente. Yo creo que un elemento muy importante aquí es que por primera vez se van a financiar el 30% de Next Generation EU a través de deuda verde emitida a escala europea. Si me pones la siguiente transparencia, aquí tenemos lo que son las áreas principales lo que son las iniciativas emblemáticas del mecanismo de resiliencia y recuperación, que tienen un componente de I+D+I muy importante en temas como las energías renovables, la eficiencia energética, la banda ancha, la digitalización. Y yo creo que España y sobre todo Navarra están muy bien posicionadas también en muchas de ellas, ¿no? Entonces son oportunidades que hay que utilizar. Es importante que queden bien reflejadas en los planes nacionales de resiliencia y recuperación. Eso es algo que quizás no está en vuestras manos, pero de todas formas es importante que se haga ese ejercicio para que luego pues, se puedan realizar digamos, las inversiones en esas áreas de manera consistente. En la siguiente transparencia veréis, de nuevo volviendo un poco a mi campo, que es donde me siento un poco más seguro. Aquí yo creo que el tema está claro. O sea, no cabe duda de que la I+D y la innovación están en el centro de la respuesta coordinada a esos retos a corto y a largo plazo de la Unión Europea, porque aceleran la transformación de Europa a través de soluciones basadas en la ciencia, en la tecnología y la innovación, por ejemplo, en áreas como la de descarbonización o la electromovilidad, con unas oportunidades económicas muy importantes, pero todo esto va a requerir también unas inversiones muy importantes en políticas de I+D y de innovación. Segundo, yo creo porque la I+D y la innovación incrementan esa preparación de Europa ante posibles crisis sanitarias y más allá. Y aquí recordar simplemente que durante el 2020 o sea, no el horizonte 2020, sino durante 2020, lo que hemos hecho es invertir más de 1.000 millones de euros en I+D para dar solución en forma de diagnósticos, de mejores tratamientos, de mejores, o sea, de vacunas también, y también para explorar las consecuencias un poco sociales del impacto de la COVID. Y finalmente yo creo que también hay que resaltar pues, que la I+D y la innovación son críticas para la recuperación, para la competitividad y para el crecimiento de Europa. Si me ponéis la siguiente transparencia, esto es un ejemplo muy sencillo para deciros Europa es capaz de hacer esto. Lidera en I+D e innovación en algunas áreas. La Unión Europea ya representa el 25% de las publicaciones científicas altamente citadas en campos como el clima y la bioeconomía, y también representa en torno al mismo porcentaje de las patentes presentadas en clima y en bioeconomía. Yo creo que esto demuestra que hay un potencial de I+D innovación muy importante en Europa y que estos fondos que vamos a poner en marcha a través del nuevo presupuesto a largo plazo de la Unión Europea llegan en un momento crítico en el que se puede construir sobre capacidades muy positivas en Europa, en España y en Navarra, sin lugar a dudas. Si me ponéis la siguiente, esto es una visión plus, o sea, muy rápida de Horizonte Europa, cuáles son esos objetivos del programa Marco. En 2018 la Comisión pone sobre la mesa una propuesta Horizonte Europa, un programa ambicioso con un presupuesto muy importante y yo creo que construye sobre los éxitos de sus predecesores. Tiene en su ADN de alguna manera la necesidad de levantar esa barra científica de excelencia en Europa, pero también de tener muy claro que el impacto de los fondos digamos, en la sociedad y en la economía europea es extremadamente importante para incrementar la prosperidad y el bienestar, ¿no?, de nuestro continente. Construimos, y esto está en la siguiente transparencia, sobre esas lecciones positivas aprendidas durante Horizonte 2020. Pascal Lamy, que fue comisario y fue director general de la Organización Mundial de Comercio, que fue también el presidente de un grupo que nos asesoró sobre de alguna manera cómo tenía que ser Horizonte Europa, ya lo decía muy claramente. Horizonte Europa no es una revolución, es una evolución si se compara con el Horizonte 2020. Hay muchos elementos críticos de Horizonte 2020 que se han mantenido en Horizonte Europa.
Yo quizás, pero también hay innovaciones muy importantes, ¿no? Y yo querría resaltar aquí 3 porque no me da para más. Y la primera es que el Consejo Europeo de Innovación se ha puesto en marcha. Esto es un nuevo subprograma de Horizonte destinado a apoyar a empresas altamente innovadoras para que consigan generar innovación de vanguardia y crear mercados nuevos. Yo creo que estos son mecanismos importantes que no solamente son financieros, algunos también son, son tomas de participación de empresas, pueden consistir también en asesorar a innovadores con ideas muy claras y prometedoras. Entonces yo creo que es un mecanismo muy importante y hay que tener en cuenta. El siguiente son las misiones de I+D, de las que os hablo en una transparencia posterior, con lo cual no os digo nada aquí. Y el siguiente es la simplificación. Yo creo que aquí hay un nuevo enfoque para reforzar aún más la simplificación de Horizonte 2020 y, por ejemplo, pues esto incluye simplificar el panorama de partenariados público-públicos y público-privados, que era un panorama relativamente complejo, yo creo. Si me ponéis la siguiente transparencia, esto es la estructura del programa, os la distribuiré, ya la conocéis muchos de vosotros perfectamente. Esto es un programa en 3 pilares, con un enfoque en excelencia, en resolución de retos sociales globales y en fomentar ese tejido innovador en Europa. Es un programa basado en la excelencia científica que mantiene las reglas de funcionamiento de Horizonte 2020 que han funcionado muy bien y corrige aquellas en las que había un margen de maniobra para hacerlo y que cubre todo el espectro desde la creación de la idea hasta la puesta en el mercado. Y con esto ya voy acabando diciéndoos en la siguiente transparencia que el programa tiene un presupuesto de 95.500 millones de euros, que incluyen ya 5.400 millones de euros nuevos a través de Next Generation EU y que quizás pues no es lo que muchos de nosotros hubiéramos querido, pensábamos en 100.000 millones, que era lo que se había propuesto en su momento, pero yo creo que es una suma muy considerable y sobre todo es una de las pocas partes del presupuesto a largo plazo de la Unión Europea que ha sufrido un incremento brutal si comparamos con el programa anterior, sobre todo haciendo extrapolación del efecto del Brexit, ¿no? O sea, yo creo que estamos hablando hacia ojo, pues no sé, entre un 30 y un 40% de incremento, lo cual es muy sustancial, yo creo, en los tiempos que corren. Y la última transparencia de la que os quería hablar es esta, es una transparencia sobre las misiones de I+D, que lo que intentan de alguna manera reconectar a los ciudadanos con la utilidad de la política pública europea. Y aquí lo que hacemos es poner una serie de acciones destinadas a fomentar la I+D bajo el mismo paraguas, con financiación muy fuerte por parte de la Unión Europea, dando una direccionalidad clara hacia qué áreas queremos ir para resolver los grandes retos sociales, para que la ciudadanía también los entienda y se alinee con esto, ¿no? La idea es apoyar esos objetivos políticos de alto nivel de la Unión Europea con respuestas concretas y transformadoras en las áreas en las que tenéis en la transparencia, importantísimas, como por ejemplo, pues, intentar sobrepasar de alguna manera las fronteras de lo que conocemos en el cáncer o restaurar, que no es la palabra adecuada, o sea, limpiar los océanos y librarlos del plástico que predomina, como conocéis todos muy bien. Yo creo que aquí simplemente decir que la Unión, o sea, el Parlamento y el Consejo han acordado 5 áreas en su momento y luego han sido comités de expertos con apoyo de la Comisión los que en septiembre de 2020 han puesto sobre la mesa estas recomendaciones para misiones concretas. Con esto, antes de Beatriz me empiece a llamar por mi nombre, os acabo, si me ponéis esta última transparencia, simplemente aquí deciros que, bueno, ahí tenéis mi dirección y mi email y me podéis contactar sin ningún problema en cualquier momento. Y bueno, pues espero que esto os haya resultado útil como unas pinceladas, como os decía, vista de pájaro sobre un presupuesto muy rico, muy importante, o sea, muy rico en términos de sustancia, muy importante y yo creo que muy bien orientado para dar resolución a los retos a los que nos enfrentamos ahora y prevenir de alguna manera y poder dar solución a los retos que esperamos de alguna manera pues, poder afrontar de manera sólida en el futuro. Muchísimas gracias de nuevo a todos por vuestra atención. Muchas gracias, Román. Muy útil y muy interesante, por supuesto. Pasamos a la siguiente oradora y con ella el segundo bloque de este webinar sobre, ahora vamos a ver un mapa general de oportunidades europeas de financiación, en concreto para algunos programas europeos, y empezará Camino Correia, que es directora del área internacional de Zabala,
Y después completará la presentación Ignacio Moreno, que es experto nacional del Gobierno de Navarra en la Dirección General Connect de la Comisión Europea. Camino, ¿tienes la palabra? Vale. ¿Se me escucha? Bueno, muchísimas gracias a Gobierno de Navarra, a la delegación por esta invitación y a mis compañeros en la ponencia y, por supuesto, a todos los que estáis aquí escuchando. Bueno, vamos igual a pasar alguna transparencia hasta las 5 o así, porque es imposible que contextualice tan bien como ha hecho Román, digamos, los diferentes... La anterior, por favor. No, para atrás. Imposible contextualizar los diferentes programas que ha lanzado la Comisión Europea, además de forma extraordinaria, ¿no? Dentro de estos dos programas, el Programa Financiero Multianual y el Next Generation, para apoyar sus estrategias y prioridades y la nueva situación de Europa tras el COVID, puesto que estos programas europeos es una de las grandes herramientas que tiene la Comisión Europea para apoyar estos cambios, ¿no? Y dentro de esos, pues el Horizon Europe, que ya ha sido presentado por Román, es uno de los programas más importantes, porque esos 95.500 millones de euros realmente significan cerca del 10% del programa financiero multianual que tiene Europa. Va dirigido al apoyar la investigación, el desarrollo y la innovación. Por lo tanto, muy dirigido al objetivo de alcanzar un 3% del PIB de la Unión en investigación y desarrollo, pero apoya absolutamente el resto de políticas que tiene Europa, todo lo que son abordar los desafíos de la ODS, todo el tema de igualdad, todo el tema de cambio climático, digitalización, etc. El siguiente. Bueno, esta transparencia la he cogido de CDT, os he dejado ahí, ¿no? Y es la estructura que ya ha explicado Román, pues igual me incido un poquito más, ¿vale? Va a tener tres grandes pilares. El pilar principal donde vamos a tener más del 50% del presupuesto es el de retos mundiales, competitividad industrial europea. Aquí van a ser proyectos donde el impacto, ¿vale? Donde la investigación sea clave, pero también el impacto en la ciudadanía. Yo siempre digo que antes H2020, ahora Horizon Europe, encaja cualquier proyecto, en cualquier temática, siempre que sea innovador, siempre que tenga impacto a nivel europeo. De hecho, ahora se ha reestructurado frente a Horizon 2020, que tenía 10 retos, ahora hemos pasado a 6 clústeres, que son salud, el segundo, cultura, creatividad y sociedad inclusiva, tercero, seguridad, el cuarto clúster, que es el gran clúster de digital, industria y espacio, el clúster 5, que ha integrado 3 retos del Horizon 2020, clima, energía y movilidad, el clúster 6, alimentación, bioeconomía, recursos naturales, agricultura y medio ambiente. Y también hay una parte de presupuesto que son para los Joint Research Centers, que son los centros de investigación de la Comisión Europea. Después tenemos otros dos pilares. El pilar 1, investigación básica, ciencia excelente. Aquí están hablando de proyectos de TRLs muy bajos, o sea, de investigación muy básica, y tiene 3 subproyectos. Los proyectos que gestiona el ERC, ¿vale? Que son proyectos que en muchísimos casos pueden ser individuales, proyectos de investigación básica, los proyectos que gestiona la Acción Marie Curie, que son de intercambio de personal entre universidades y centros, universidades y empresas. O sea, cada vez más el mundo industrial quiere que esté participando en este tipo de programas. Y el tercer gran subprograma es de infraestructuras de investigación para generar red entre infraestructuras estratégicas que tenemos en Europa y para que todos utilicemos estas infraestructuras.
Y el tercer pilar, que es el más novedoso, como ha comentado Román, que es donde tenemos el Consejo Europeo de Investigación con 8.752 millones de euros. Estas cifras no van a ser las finales, porque como son las que estaban distribuidas por sus programas en el Consejo del 29 de septiembre, pero como ha comentado Román, tanto en noviembre como en la distribución del Next Generation se ha incrementado, ¿vale? Este presupuesto en casi 10.000 millones de euros, con lo cual estas cifras se incrementarán. Pero bueno, lo importante es que el EICE, el Consejo Europeo de Innovación, una institución nueva, un subprograma nuevo que ya tuvo un piloto en el Horizon 2020, muy dirigido a empresas, proyectos muy innovadores que tengan un gran impacto en el mercado. Tiene un presupuesto muy alto, ¿vale? De 8.752 millones de euros. Después está su programa de ecosistemas de innovación europea con unos 500 millones de euros para entidades intermedias que desarrollen, gobiernos regionales, clústeres que desarrollen nuevos sistemas que apoyen la innovación en Europa, y el EIT, que tiene también 2.600 millones de euros para apoyar grandes proyectos en sectores muy específicos como el food, materiales, agua, etcétera, y que estos grandes proyectos a su vez gestionan sus propios presupuestos. Siguiente, por favor. Una de las cosas que se ha comentado, ¿vale?, son los partenariados y las misiones, ¿no? Dices, bueno, tenemos el gran programa Horizonte Europa con los pilares, con los clústeres, y después aparte tenemos partenariados, aparte tenemos misiones. Bueno, yo creo que todo esto, para empezar, ciertamente se ha racionalizado muchísimo, se ha simplificado muchísimo, ahora está todo muchísimo más identificado, y nos acordaremos, los más viejecitos, del quesito gruyère que nos hacía Serafín de la Concha de Cedetti para explicarnos esto, ¿no? Realmente el presupuesto es el presupuesto del Horizonte Europa. Lo que pasa es que hay ciertas temáticas, como vamos a decir que puedan ser la medicina innovadora, el ferrocarril, el cáncer, son temáticas muy relevantes para Europa y donde se dice, bueno, pues de este presupuesto de Horizonte Europa yo voy a coger una parte y la voy a poner en este partenariado público-privado o lo voy a poner en esta misión. Puede ser que en este partenariado público-privado, aparte de poner Horizonte Europa, pongan algún país o pongan algunas regiones también dinero, ¿vale? Pero ese es el concepto. Entonces, estos partenariados y estas misiones realmente cogen dinero del Horizonte Europa y quizá de algunas otras fuentes regionales o nacionales, y tienen sus propios work programs, ¿vale? Sus propios programas de trabajo, sus propias oportunidades de financiación. Entonces, la siguiente de mi presentación, yo creo que esta es para mí la transparencia más importante. Estamos en este momento en el cual nos tenemos que hacer nuestro ecosistema de programas, ¿no? Si nosotros estamos trabajando en el área de medio ambiente, por ejemplo, pues tenemos que ver, a ver, y en Horizonte Europa, ¿dónde puedo tener yo ahora oportunidades? Tenemos este pilar 1 y el pilar 3, que son más bottom-up, ¿no? O sea, que están abiertos a todos los sectores, con lo cual podemos tener oportunidades para investigación básica, podemos tener oportunidades para todo lo que es lanzamiento de productos al mercado en el pilar 1 y en el pilar 3, y tenemos el pilar 2, que es mucho más temático. Tenemos que buscarnos, ¿no? Tenemos que buscarnos, porque en el clúster Circo de Clima podemos tener algunas tener oportunidades, pero también en el clúster 4 de Digital Industry and Space tenemos industrias circulares, o también en el clúster 6 tenemos economía circular. Tenemos que buscarnos ahora, pero también tenemos que buscar en todos los partenariados que, como decía Román, ahora están perfectamente identificados. Hay una lista de partenariados, en cuáles puedo tener yo oportunidades, ¿vale? Hemos hablado del EIT, que hemos dicho que tiene 2.000 millones para apoyar grandes proyectos, se llaman KICs, y que después ese gran proyecto a su vez gestiona programas, convocatorias. ¿Cuáles me interesan a mí?
Tenemos las misiones que sacarán sus propios work programs, en cuáles tengo que perseguir. Y podemos tener otros programas que no están dentro del o que no cogen dinero del Horizon Europe, como por ejemplo en el área del medio ambiente, el LIFE, o otros, muchos. Entonces, ahora necesitamos hacer ese trabajo, ¿no? Cada entidad, a ver dónde tengo yo mis oportunidades en este gran programa multianual para el 21-27. Un tema importantísimo, pues el Horizon Europe, como ha dicho Román, no es una revolución, es una evolución. Eso es bueno, eso es bueno. Tiene novedades importantes, pero lo que es en el funcionamiento va a ser bastante similar a lo que era el Horizon 2020, más ordenado, en mi opinión, más ordenado. Siguiente. La información que tenemos hasta este momento del Horizon Europe, pues ya tenemos el plan estratégico a 4 años, en el cual se definen cuáles van a ser los grandes objetivos estratégicos para cada uno de los clústeres. Después, para cada uno de los subprogramas que hemos visto en esa primera transparencia con los 3 pilares, ya se están trabajando los programas de trabajo. Ya empieza a haber borradores por ahí, pero en breve, muy breve, tendremos estos programas disponibles. Van a ser programas a 2 años y ahí nos lo van a contar todo, ¿no? Qué es lo que quieren, cómo, para qué fecha. Ese es, para nosotros es nosotros que trabajamos en esto, es nuestra gran guía, el programa de trabajo, y además ahora se van a estructurar de una forma diferente, que en el propio programa de trabajo te va a dar muchas más pistas, ¿vale? De ese programa de trabajo, por supuesto, a qué objetivos estratégicos sigue, pero también con qué políticas se liga, etcétera, ¿vale? Si hasta ahora ya era una gran guía, en el futuro lo va a ser mucho más. Siguiente. Bueno, hay muchas cosas que continúan, 3 socios de 3 países diferentes, o una novedad, van a pedir un plan de género obligatorio para todo lo que sean las entidades de investigación y entidades públicas, y quizá en el futuro para las empresas. La financiación similar, 100% de los costes, 70% para las innovation, en los proyectos más cercanos al mercado para las entidades con ánimo de lucro. Van a seguir existiendo el concepto de 2 fases, no en el año 21, que como llevamos con un poquito de retraso no va a dar tiempo, ahí serán todas en una fase, pero en el futuro habrá propuestas en 2 fases. Va a seguir el concepto de prefinanciación, el presupuesto igual que hasta ahora, costos directos, costos indirectos, los indirectos serán el 25% de los costos directos de la subcontratación, evaluación, continúan los 3 conceptos que teníamos hasta ahora de excelencia, impacto e implementación, evaluadores independientes, parece que va a haber varios pilotos en los cuales se puedan, digamos, meter algunas novedades como enviar una evaluación intermedia y recibir preguntas. Bueno, en la evaluación puede haber algunas novedades, pero en principio los criterios de evaluación los mismos. Las propuestas van a seguir teniendo la parte A y la parte B. La parte B, que es la descripción técnica, la parte A es más la parte administrativa, va a ser más corta, ¿vale? O sea, se está hablando de que las RIAs y IAS tengan 45 páginas. También parece que los topics, que va a haber menos topics y que van a ser menos específicos, no tan detallados como era en el Horizon 2020. Y un cambio de concepto que van a pasar de Person Months al Person Days, porque el Person Month a nivel de toda Europa pues era un concepto muy difícil de homogeneizar. Vale, siguiente. Que ya es la gran pregunta, ¿no? El calendario. Bueno, pues todos estamos ansiosos, ¿no? ¿Y esto cuándo se abre? ¿Cuándo se abre? Bueno, pues parece que bueno, ya tenemos el acuerdo del 11 de diciembre, ahora se tiene que sujetar la aprobación formal al Parlamento Europeo. Parece que estará todo cerrado para el mes de abril. Los borradores de programas de trabajo que no me he atrevido a poner aquí porque realmente
no, todavía no son oficiales y no lo quiero dejar prescrito, pero sí que parece que hablan de abrirse el 15 de abril con cierres, pues bueno, he ido apuntando pues Food septiembre, Health septiembre, Transporte septiembre-octubre, el Cluster 4 de Industria quiere tener algunos cierres como los de Factories of the Future para el 15 de julio, o sea que ya julio, septiembre, ¿vale? Final de agosto, septiembre, prácticamente todos los subprogramas van a tener cierres. Excepción el ERC y el EIC, que al ser unas entidades que gestionan sus propios programas, quizá se pueda adelantar. Entonces, quizá tengamos algunos cierres del EIC para mayo y quizá tengamos algunos cierres del ERC incluso para marzo. No está nada confirmado, pero bueno, mejor tener estas fechas porque de ahí lo único que nos pasa es que se retrasen. Mejor pensar en esto y prepararnos para esto y trabajar para esto, ¿vale? Si después se retrasa, pues estaremos preparados. Vale. Bueno, ya de forma rápida, pues los otros programas que íbamos a comentar. El programa LIFE, muchísimo más pequeño, 4.800 millones de euros, aunque sí que se incrementa un 37% frente a lo que había en el periodo anterior. También mucho más, digamos, mucho más centrados, son para proyectos dedicados a medio ambiente, clima y energía, proyectos de demostración, ¿vale? Proyectos de demostración. Aquí hay dos subprogramas, el programa medio ambiente y el subprograma de acción para el clima. Dentro del subprograma de medio ambiente tenemos naturaleza y biodiversidad y economía circular y calidad de vida. Y dentro del de cambio, acción para el clima, el de cambio climático, y tenemos uno nuevo que es el de energía, transición energética. Este es nuevo, este es un subprograma que antes se gestionaba dentro del Horizon 2020. Esto se puede ver, no sé si veis vosotros, lo he puesto muy abajo, pero en la presentación esto se ve en los porcentajes, ¿vale? de financiación. Los tres que venían del antiguo LIFE, las financiaciones van a ser entre el 55 y el 60%. En cambio, en el nuevo del Clean Energy Transition, la financiación que se ha acordado es del 95%, ¿vale? Va a haber una clara diferencia, ¿vale? Entre unos y otros. Y después aquí ya veis, bueno, pues se estima que para julio, o se quiere que para julio del 2021 cierren las fases 1 de medio ambiente y para octubre las completas de acción para el clima. Lo que hemos dicho, pues puede haber retraso, ¿no? Puede haber, pero lo que hemos dicho antes, ¿no? Pues mejor prepararse para estas fechas que son con las que todavía está trabajando, ¿no? O intentando trabajar la Comisión Europea. El Innovation Fund es un programa que no coge fondos del programa financiero multianual, sino que coge fondos del bueno, lo digo, que ahora no me sale el nombre, ¿vale? Lo digo en la siguiente transparencia. Entonces, este programa carga los intereses del sistema de comercio de derechos de emisión de la Unión Europea. Exactamente. Por esto este es un programa que va del 20 al 30, ¿vale? No sigue este marco del 21-27. Tiene 10.000 millones de euros por ahora, porque según funcione este sistema de comercio se podría incrementar, pero al menos 10.000 millones de euros. Y lo que está buscando es minimizar o reducir el impacto medioambiental, sobre todo lo que son el efecto de los gases de efecto invernadero, ¿vale? Entonces, está dirigido a todo lo que sea implantación de energías renovables, todo lo que sea eficiencia energética, sobre todo para todas las empresas intensivas en consumos energéticos, temas de almacenamiento y temas de almacenamiento de energía y almacenamiento de CO2. Ya estoy del tiempo. Las subvenciones aquí van a ser del 60%,
Y hemos incluido esto aquí porque hay 2 convocatorias abiertas para el año 2021. Para los proyectos pequeños de menos de 7,5 millones de euros cierra el 10 de marzo y para grandes proyectos de presupuesto mayor va a cerrar el 29 de octubre la fase 1, ¿vale? Aquí, por supuesto, son proyectos de inversión, ¿vale? Son proyectos de inversión, pero la innovación es clave, ¿vale? Tienen que ser proyectos de inversión, proyectos de innovación y en esos ámbitos en los que hemos dicho. Y ya por último nos pasamos a Interreg, ¿vale? Que es el programa que busca que las regiones crezcan, que las regiones se desarrollen. Va a ser muy similar a los Interregs que ya teníamos hasta ahora, con 3 subprogramas, el transfronterizo, que en el caso de Navarra es el POCTEFA, en el caso del transnacional, que en el caso de Navarra nos afecta el Sudoe y el Atlántico, y el interregional que cubre toda Europa. Los porcentajes de financiación van a ir al 80%, ¿vale? Para las regiones ultraperiféricas podría llegar hasta el 85%. Tiene 88.000 millones de euros. Es un poco menos que el anterior, pero también es cierto que tenemos el tema tema Brexit, con lo cual son presupuestos muy similares. Y las principales novedades va a ser que tenemos ya un presupuesto específico de 280 millones de euros para colaboración con regiones ultraperiféricas, que se va a buscar o se quiere destinar más dinero a temas sociales, a temas de acción contra el clima y a temas de salud pública, ¿vale? Son 3 temas que se quieren reforzar. Y después también que se quiere reforzar lo que ellos llaman proyectos pequeños, ¿vale? Tienen que aparecer más o menos el 20% del presupuesto vaya a estos proyectos pequeños. Y hay una pequeña cantidad de dinero, ya la última, que se quiere dedicar a inversiones interregionales e innovación, digamos, a proyectos que cubran regiones de diferentes áreas. Las fechas, pues solo el Interreg Europe ya está planificando sacar convocatorias en este 2021. El resto están ahora en el proceso de desarrollo de programas de trabajo, con lo cual creemos, estamos en lo mismo, esto de las fechas está ahí, creemos que hasta el 2022 no habrá convocatorias. Muchas gracias. Muchas gracias, Camino. Muy interesante también. Completa tu presentación Nacho Moreno, que como decía es experto nacional de Gobierno de Navarra en la Dirección General CONECT de la Comisión Europea y que tiene ahora el desafío de contarnos en 5 minutos el nuevo programa digital europeo. Bueno, gracias a todos por estar aquí hoy y gracias por haberme invitado. Y voy a intentar ir hacer lo más rápido posible. Gracias a lo que han ido comentando los anteriores ponentes, pues me va a resultar más fácil poder hacerlo en el tiempo determinado. Siguiente gráfica, como ya habéis visto, hay una gran cantidad de dinero en los presupuestos para los siguientes años. Podemos pasar al siguiente, porque se ya lo ha contado Román. El Fondo de Recuperación lo que busca es hacer precisamente una sociedad más resiliente para el futuro, y el elemento Next Generation EU y en concreto el Recovery and Resilience Fund es el objetivo, el medio con el que queremos llegar a ese objetivo. Siguiente. Muy bien. Como ya decíamos, Ursula von der Leyen puntualizó que especialmente hay un reto en la parte digital, que es la parte que a mí me ocupa y lo que a DigiConnect, la dirección general en la que estoy, le ocupa también. Y por eso el 20% de esos 750.000 millones se van a dedicar a la parte digital, ¿no? A la digitalización. Siguiente pregunta, siguiente diapositiva, por favor. Esta diapositiva ya la hemos visto, exactamente la misma por parte de Román, y he marcado aquí simplemente aquellos proyectos estrella o objetivos estrella que se centran en la digitalización, conectividad, modernización de la administración pública, la parte de escalar, hacer a gran escala
la parte de digitalización con el tema del cloud y de los procesados especiales de High Performance Computing y la mejora en las habilidades desde el punto de vista de la educación y de la parte empresarial también, de las habilidades digitales. Siguiente, por favor. Puntualizar que en España tenemos aquí una pequeña comparativa en cómo estamos en la digitalización en Europa. Son datos del 2019 que con seguridad han evolucionado mucho durante esta pandemia, porque si algo hemos visto es que la parte de digitalización nos hemos adelantado a los pronósticos por necesidad, ¿no? Suelen decir a la fuerza ahorcan, y vemos ahí que España pues no está ni muy bien ni muy mal, estamos un poquito ahí en el medio. Siguiente diapositiva. Y lo vemos en la comparativa entre todos los Estados miembros. España está ahí justito en la media europea, que seguramente hayamos subido con el tema del Brexit, pero estamos ahí, en esa media europea, y tenemos que mejorar. Siguiente diapositiva. Y aparte del Recovery and Resilience Fund, que ya hemos comentado y que se centra mucho en la digitalización, como hemos visto, y que se espera que ese dinero acabe el 20% en digitalización, el 37% en el Green Deal, en el Pacto Verde, y que acabe en las empresas para mejorar y su situación ante ese reto de la digitalización del Pacto Verde, y que acabe en esas empresas precisamente con los programas que hay nacionales y regionales de ayuda a las propias empresas que aumentarán, por supuesto, sus objetivos y sus aportaciones para esos Pacto Verde y digitalización. Vamos a centrarnos ahora rápidamente en el programa Digital Europe y en el Connecting Europe Facility en la parte digital. El proyecto, siguiente diapositiva, el proyecto Digital Europe va a repartir 7.500 millones de euros en 5 principales objetivos o áreas: de inteligencia artificial, de high performance computing, de ciberseguridad, de digitalización, habilidades y formación en la digitalización, de forma avanzada, es decir, en formación universitaria y en formación en las empresas para esos nuevos retos en la digitalización, y, por supuesto, en la interoperabilidad y digitalización de los Estados miembros. Como comentamos, a nivel mundial se invierte muchísimo en digitalización y en la innovación. Ahí doy algunas cifras en el campo de la inteligencia artificial, y en Europa tenemos el reto de ponernos a ese nivel, ¿no? De China, de Estados Unidos y otros países como Corea del Sur y demás. Siguiente diapositiva. Vamos a conocer rápidamente los objetivos en digitalización. Supercomputación se centra en hacer centros europeos de supercomputación y ponerlos al alcance de las empresas, ¿de acuerdo? Y que la idea es que esos centros estén accesibles a través de las redes de los Digital Innovation Hubs, de los centros europeos de innovación, que van a distribuirse por todo lo largo de la geografía de Europa, y que se espera que por lo menos haya uno por región. Navarra está presentando uno, el Polo Digital, que esperemos que se consiga, y que el Gobierno de Navarra está realizando muchos esfuerzos para que así sea. Centrarnos también en temas como inteligencia artificial, el uso de la inteligencia artificial, que puede abarcar muchísimos campos, tanto en las administraciones públicas como en las empresas, desde la realización de chatbots con inteligencia artificial para interacción con los usuarios, como para la gestión de los datos y hacer políticas predictivas, ¿de acuerdo? El espacio del dato europeo, con esa facilitación del acceso a los entornos de Big Data y de Cloud,
que sean confiables y que sean energéticamente eficientes, porque no hay que olvidar que se busca también esa interacción entre los dos campos, y buscar esa experimentación, como ya comentábamos, en temas de inteligencia artificial. Mejorar las habilidades digitales avanzadas, es un diseño y implantación de programas especializados sobre datos, inteligencia artificial, ciberseguridad, quantum computing, and high performance computing, y mejora de la habilidad de la fuerza laboral, ¿vale? O sea, es decir, que se busca generar expertos en el área de la formación para estas distintas áreas de desarrollo, y también hacerlo desde el punto de vista de las empresas. Como decimos, se espera que las regiones, y me consta que así es en el caso de Navarra, destinen dinero a esa formación, tanto en empresas como en esa reforma del mercado universitario. Siguiente diapositiva, por favor. En el campo de la ciberseguridad, que también es algo que tenemos que entender que es algo muy horizontal, no es algo exclusivo de campos en concreto, sino que todos necesitamos unas redes más seguras y confiables, y tanto es así que no solo hablamos de la red en sí, sino de las comunicaciones ópticas, las redes de transporte y las infraestructuras que van a verse favorecidas por esos ámbitos de comunicación cuántica. Hay que financiar esas capacidades y las habilidades también en los Estados miembros y en las capacidades de los formadores y de los trabajadores. Por último, la transformación digital e interoperabilidad. Hablamos del uso de las tecnologías en todos los rangos de la economía y de la sociedad, ¿vale? Usar tecnologías de vanguardia, aplicarlas en salud, en pacto verde, en comunicaciones inteligentes, y generar esa confianza en la transformación digital. Aquí hacemos mención también a lo que ya comentaba en los polos de digitalización y de innovación a lo largo de Europa, y el polo que se está gestando en Navarra, que debe estar muy imbrincado dentro del tejido empresarial, y así es en Navarra, y tiene una posición privilegiada porque tiene una gran cantidad de clústeres involucrados en esa innovación y demás. Y es muy importante que demos acceso a las pymes, porque al final el tejido empresarial español y navarro se centra mucho en esas pymes, y tienen que conseguir el acceso a esa digitalización, y que va a incluir también el capacitar para el acceso a esa innovación. En el Connecting Europe Facility, que es un poco, hablamos de mi libro, y afortunadamente con el libro de todos cubrimos un poco un amplio espectro. Esta parte digital del Connecting Europe Facility, pasamos a la siguiente diapositiva. Se centra en... Siguiente diapositiva, por favor. No podemos avanzar más. Bueno, pues os voy contando según mi presentación lo que vendría ahora. Se centra en los objetivos de 2025 para conectividad, en conectividad gigabit para los agentes socioeconómicos, cobertura 5G ininterrumpida en áreas urbanas y principales líneas de transporte, lo que se conoce como 5G corridors, que lo veremos a continuación, y que al menos 100 megabits por segundo estén disponibles para 2025 para todos los ciudadanos. Siguiente diapositiva. Este es más o menos el calendario previsto que había, y estamos un poquito retrasados. Todavía no se ha cerrado el primer programa anual, porque tenemos pendiente un acuerdo entre la Comisión, el Consejo y el Parlamento. Siguiente diapositiva. Hay dos pilares principales. Uno es el despliegue de infraestructura 5G, que se centra en los corredores 5G, como hemos dicho, muy relacionado con los transportes inteligentes, coche autónomo y demás, que es fundamental para el desarrollo de muchas tecnologías. Y luego los proyectos de 5G Communities y proyectos 5G for You, que todavía están por ver, para aplicar casos de uso y dar despliegues
5G, especialmente en zonas remotas, en municipios donde no se espera que sean los primeros objetivos del despliegue 5G. Siguiente diapositiva. Hay conectividad, motivos de conectividad estratégica en cable submarino, en Federación para las Clouds y conectividad estratégica terabit, ¿de acuerdo? Y que es algo muy importante que hemos de tener en cuenta. Y hay más diapositivas en las que hablamos de iniciativas ya realizadas, como el Wi-Fi for You, pero no quiero dejaros sin tiempo para que podáis realizar preguntas, así que como las diapositivas estarán después disponibles para todos vosotros, despedirme con un mensaje que es principalmente que va a haber oportunidades de financiación, que estos proyectos del DEP y del CEF se centran en proyectos igual más grandes, pero que al fin y a la postre van a llegar a iniciativas pequeñas y esos polos de innovación van a llegar a permitir que podáis acceder a esa digitalización y a proyectos de digitalización de upskill y en vuestras empresas y que serán difundidos, como lo son por el CEDETI, que me consta que hace una gran labor no solo de coordinación, sino de difusión, y como lo estamos haciendo aquí hoy ante todos vosotros. Muchas gracias y luego podrá facilitaros, Beatriz, mi contacto en mi correo electrónico por si queréis dirigiros a... Muchas gracias y perdón por la velocidad, pero tenía muy poco tiempo y muchas cosas que contar. Gracias. Muchas gracias, Nacho. Pasamos ya al tercer bloque. Antes del debate, ahora se va a tratar cómo acceder a estos programas desde un punto de vista práctico en España y con qué estructuras de apoyo contamos. Para ello tenemos dos oradores, Guillermo Álvarez, que es jefe del Departamento de Retos Sociales de CEDETI, y después Sergio Pérez, que hoy nos va a hablar como responsable del nodo Enterprise Europe Network, pero que a partir de la semana que viene sustituirá a Miquel como director general de Acción Exterior de Navarra, como muchos sabéis. Y nada, sin más preámbulos, pues pasamos a Guillermo. Muchas gracias, Beatriz, y muchas gracias a todos. Intentaré ser rápido. Básicamente lo que vengo yo a contaros aquí es cómo alguien se puede acercar al programa Horizonte Europa como participante. La estructura ya la han contado someramente Román primero y luego Camino con algo más de profundidad. Y bueno, quiero contaros rápidamente qué servicios os ponemos a vuestro alcance desde CEDETI para acercaros a este programa. Rápidamente, la siguiente diapositiva es una presentación de CEDETI. Sabéis que somos la agencia de innovación española. Además de gestionar programas internacionales como Horizonte Europa, pues tenemos nuestros propios instrumentos de financiación. Por supuesto, para cualquier duda que tenga alguno de los participantes, no tiene más que dirigirse a nosotros directamente. Pero lo que me viene aquí, lo que me trae más a esta jornada, la siguiente diapositiva, por favor, es cuál es el papel que tiene CEDETI en la gestión de Horizonte Europa. Bueno, CEDETI, tanto CEDETI como la Oficina Europea de la Fundación Española para la Ciencia y Tecnología, la FECIT, la Oficina Europea que pongo ahí su logo, bueno, pues tenemos un papel un poco intermedio entre los participantes y tanto el Ministerio como la Comisión. Somos los interlocutores con ellos y entonces pues tenemos una serie de responsabilidades. Una serie de responsabilidades que se pueden centrar básicamente en dos actividades que os muestro en la siguiente diapositiva. Perdón, antes de centraros de esas responsabilidades, claro, el programa, como ha mostrado Camino, bueno, pues tiene varias partes y entonces ese programa lo tenemos dividido entre la Oficina Europea y nosotros en la siguiente manera, que esto sí es lo que os muestro en la siguiente diapositiva, que es eso, es lo que había en Horizonte 2020. En Horizonte 2020 la Oficina Europea se encargaba del pilar de ciencia excelente, básicamente, y nosotros de CEDETI nos encargábamos tanto del pilar de liderazgo industrial como el de retos sociales. Y en Horizonte Europa, aunque el programa todavía no está lanzado y por lo tanto los nombramientos todavía no están oficialmente aceptados, en principio
la Oficina Europea se seguirá encargando de ese pilar 1, donde están las oportunidades de ciencia más básica, más alejada del mercado, de TRL más bajos, como decía Camino, y el CDTI se encargará de los pilares 2, el de retos globales, competitividad industrial, y el de Europa innovadora. Y en esos pilares lo que asumimos desde CDTI son esos dos papeles principales que os decía antes, que es la siguiente diapositiva. Esta sí, espero que sea. Efectivamente, que es la de punto nacional de contacto y la de representante. Ambos forman parte de un círculo de información, ¿vale? El punto nacional de contacto, por un lado, lo que se dedica es a fomentar la participación, es buscar a esos participantes y hacerles llegar la información de las convocatorias que se lanzan desde la Comisión Europea, y por otro lado, el representante lo que intenta es hacer llegar a la Comisión Europea y, por lo tanto, a los programas de trabajo, las inquietudes, las capacidades, las fortalezas de sus participantes para que esos programas de trabajo se adecúen lo más posible a los participantes de los que se encarga. En esa labor del representante no somos solo CDTI los que estamos ahí, evidentemente nos apoyamos en ministerios, en otros ministerios, en comunidades autónomas, en expertos, en el conocimiento de los participantes que tenemos y también en los expertos de las comunidades autónomas que nos acompañan a los comités. La siguiente diapositiva pongo cuáles son las funciones básicas tanto del punto nacional de contacto como del representante. Básicamente lo que os decía, difundir por un lado y por el otro lado influir en los programas de trabajo, que sería la labor del representante. Además de informar, por supuesto, también tenemos actividades de formación, tenemos asesoramiento a los participantes en todo el ciclo de participación, es decir, desde la preparación o la identificación de oportunidades en los programas de trabajo hasta la posible revisión de propuestas, ayudas a la hora de formar consorcios, en fin, todas esas actividades son partes de las funciones o de las responsabilidades de este punto nacional de contacto, y evidentemente lo que somos es un servicio activo de difusión de información. En este sentido, pues nos dedicamos a organizar jornadas de difusión, participamos en jornadas de difusión de nuestros colaboradores, como por ejemplo puede ser esta, con el Gobierno de Navarra, y organizamos nuestras propias conferencias que pueden ser o más enfocadas a ciertas convocatorias, como son los Infodays, o convocatorias más grandes de conferencias, más de lanzamiento de un programa global, como por ejemplo lo que tuvimos el 3 de diciembre en el evento virtual, que lanzamos todas las novedades que veíamos de Horizonte Europa a los participantes. En toda esa labor, las responsabilidades de los NCPs, pero lógicamente también nos apoyamos de los conocimientos de los representantes. En la siguiente diapositiva lo que os muestro es una lista de lo que hemos hecho en Horizonte 2020. En Horizonte Europa pretendemos hacer lo mismo. No puedo asegurarlo, por eso pongo ahí el pendiente de confirmación, pero pretendemos seguir haciendo lo mismo, pretendemos seguir haciendo esta formación por personal especializado. Vamos a seguir de las 40 personas que somos en la división de programas europeos, incluyendo la oficina SOST en Bruselas, pues desde ahí apoyamos a los participantes, tenemos personal especializado en informar de convocatorias concretas y de oportunidades concretas, tanto financiero como técnico. Organizamos cursos de especialización, algunos en Bruselas, o algunos otros seminarios de asesores de proyectos europeos que venimos organizando desde hace tiempo para entidades o personal especializado en arrastrar gente al programa marco. En algunos momentos hemos tenido ayuda financiera para la preparación de propuestas europeas. Preparar una propuesta europea, todos lo sabemos, es un riesgo y es un trabajo arduo, y lo que intentamos hacer es minimizar un poco ese riesgo y ese obstáculo de entrada, dando una compensación a aquellos que se arriesguen a participar y no lo consigan. Bueno, pues tenemos esa ayuda financiera, la tuvimos en Horizonte 2020, pretendemos tenerla en Horizonte Europa, no lo puedo confirmar. Sí que es una medida incluida en el plan de incentivación que se lanzó también el 3 de diciembre desde el Ministerio, pero todavía no puedo dar detalles porque no está lanzada. Al igual que las oficinas de proyectos europeos. Pusimos en marcha hace mucho tiempo, por allá por 2007, lo que llamamos las UIs y el programa de bonos tecnológicos, las unidades de innovación internacional, que no era más que crear una red de expertos
en preparar propuestas europeas, que pusieran sus conocimientos al servicio de aquellos otros agentes que a lo mejor no tenían esa experiencia o no tenían esa capacidad, pues que les ayudaran a preparar esas propuestas. Eso funcionó muy bien, desde luego estamos muy contentos de los resultados que tuvimos tanto en el 7º programa marco como en Horizonte 2020 y pretendemos seguir dando un apoyo similar en Horizonte Europa. Me pasa lo mismo que lo que me pasaba con las APCs. Es una pretensión, lo lanzaremos, seguramente esta medida de las oficinas de proyectos europeos podríamos lanzarla incluso este año, pero todavía no está cerrado, con lo cual no os puedo dar muchos más detalles. Y otras medidas que hacemos, pues hacemos una conferencia anual, hacemos una recepción en Bruselas cuando íbamos a Bruselas, ahora ya la Copa SOST, para nuestra desgracia, que nos servía para tomar contacto con la gente española en Bruselas. No, este año me temo que no lo vamos a poder hacer, pero bueno, seguiremos intentándolo. Hacemos foros internos, es decir, un contacto más cercano con los participantes que tienen ganas de influir en los programas de trabajo. Pues también tenemos reuniones con ellos. ¿Y todo esto para qué? Que es mi siguiente diapositiva. ¿Todo esto para qué? Bueno, pues para que la participación, sí, la siguiente, por favor, la participación española siga siendo, en el programa marco de investigación e innovación, siga siendo tan exitosa como ha venido siendo hasta ahora. Esto es nuestra participación, cómo ha sido nuestra participación desde los últimos años del 6º programa marco hasta los últimos de Horizonte 2020. Como veis, las entidades españolas han participado muy bien, consiguiendo unos retornos enormes. Estamos hablando de que en Horizonte 2020 las entidades españolas van a conseguir más de 5.600 millones de euros hasta el año pasado, sin contar este año. Con lo cual, bueno, pues es una fuente de financiación importante, es algo que sabemos que todas estas entidades han interiorizado como una de sus posibilidades y pretendemos que esto siga siendo así. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, esto nos ha conseguido plantarnos en una posición del 4º país en retornos del programa marco, que si lo comparamos con nuestra situación real, como por ejemplo con el PIB de español respecto a la UE28 significa más o menos el 7,6%, sin embargo retornamos el 10% de lo que se pone en juego en Horizonte 2020, y si lo comparamos más con nuestra posición en investigación, bueno, pues es todavía más acentuado este éxito que hemos tenido en programa marco históricamente. Y lo que pretendemos, como decía, es seguir en Horizonte Europa, seguir dando apoyo a los participantes españoles y conseguir que estos resultados tan buenos se prolonguen en el futuro. Hablando especialmente de Navarra, que es lo que quizá más os interesa, bueno, o sea, deciros que los resultados navarros en Horizonte 2020 están en línea con los españoles, son igual de buenos, quizá más enfocados a ciertas áreas, como por ejemplo en energía, donde los agentes navarros han participado con muchísimo éxito, y también el programa de pymes innovadoras, por supuesto. Ahí hay mucho porcentaje, muchos de los éxitos de los recabados por España, desde luego que se deben a entidades navarras. Y estos éxitos no son solo numéricos, si seguimos a la siguiente diapositiva, también son en calidad de la participación. Algo muy significativo es que España es el país que más consorcios exitosos lidera de todo el programa Horizonte 2020. Es decir, las entidades españolas no solo participan bien, sino que además tienen un prestigio y se lo están ganando, y se lo han ganado durante estos tiempos, y pretendemos que siga siendo así. Son una referencia en cuanto a la gestión de los proyectos, y los consorcios les eligen como sus coordinadores. Y poco más. En la siguiente diapositiva simplemente os dejo bueno, nuestras redes sociales, nuestro contacto. Me gustaría haberos enviado la lista de los puntos nacionales de contacto y de los representantes, porque es una manera de que alguien que esté ya interesado en una parte específica del programa pueda encontrar quién le puede facilitar la información. El problema es que, como no están nombrados oficialmente,
pues no lo puedo enviar. Pero vamos, somos los mismos, vamos a ser muy parecidos que los que haya en Horizonte Europa, los que estuvimos en Horizonte 2020, con lo cual, si nos llamáis a los que estábamos antes, seguro que os podemos decir con quién tenéis que hablar para el futuro. Y poco más. Deciros que vamos a seguir organizando este tipo de jornadas. De hecho, ya tenemos apalabrada una jornada de lanzamiento del programa Horizonte Europa con el Gobierno navarro para mediados de marzo, creo que quiero recordar. Os enviaremos la información para que podamos hablar más distendidamente y con más tiempo de todo esto que se nos avecina de Horizonte Europa. Muchas gracias. Muchas gracias, Guillermo. Pasamos a Sergio, nuestro último orador, y luego haremos un turno de preguntas muy breve. Vale, pues gracias, Beatriz. Como has dicho, efectivamente, hoy estoy representando a la Enterprise Europe Network de Navarra, compuesta por los dos socios ahí en Universidad de Navarra, pero más adelante tendré la suerte de incorporarme al gran equipo de la Dirección General de Acción Exterior. Voy a hacer la presentación un poco más breve para que así dé tiempo a que intervengan más personas. No sé si queremos solucionar alguna duda. Pasemos a la siguiente diapositiva. La Enterprise Europe Network, para aquellas personas que no conozcan, aunque por el público que hoy está asistiendo a este webinario creo que ya nos conocen bastante, es una herramienta, una red que depende de la Agencia Ejecutiva de las Pymes, de la EASME, que pronto pasará a llamarse ISMEA, Innovation for SMEs, que fue constituida hace bastante tiempo, o sea que tiene ya 13 años y que con visos de perdurar ahora para Horizonte Europa, y que está dirigida principalmente a solucionar o a prestar apoyo y asistencia a las pymes e investigadores. Continuamos. La componemos 3.000 expertos locales en 600 ubicaciones en más de 60 países del mundo. Continuamos a la siguiente. Y aquí veis a golpe de vista todas aquellas zonas o oficinas en las que se encuentra representada la Enterprise Europe Network, esta red financiada por la Comisión. Continúa, Beatriz. En Navarra somos dos nodos, como he comentado. Uno es la AIN, la Asociación de Industria Navarra, y por otro lado está la Universidad de Navarra también. Esas dos instituciones formamos parte de la Enterprise Europe Network, somos las dos entidades que pertenecemos a la misma y por la cual se prestan este tipo de servicios, unos más focalizados en cooperación comercial, como puede ser la parte de AIN, a la hora de buscar distribuidores, fabricantes o agentes comerciales, y otra parte más centrada en cooperación tecnológica, como pueden ser apoyo de asistencia técnica o transferencia y I+D. Pero ambos nodos, ambas instituciones, están encargadas o pueden ayudar a la hora de buscar socios para conformar consorcios a nivel europeo e internacional. Esa función es común a las dos. ¿Con quién colaboramos? La Enterprise Network, ¿con quién colabora? Con el Plan de Internacionalización de Navarra, formamos parte de la mesa del Círculo PIN, y por lo tanto nos reunimos y tenemos una colaboración estrecha con todas las entidades que ahí están representadas, como son el ICES, la CEN, SODENA, Gobierno de Navarra, la Cámara de Comercio. También con la Dirección General de Acción Exterior colaboramos estrechamente con el programa Europa Más Cerca y así como con otra serie de actividades y ayudas, y a partir de ahora también pues se continuará esta relación, incluso se reforzará la misma, y con CEDETI, como no puede ser de otra manera, en la elaboración y formación, en la organización de formaciones y de jornadas, y también intercambiando información con Guillermo y con todos sus compañeros de CEDETI. Continúa. Estos son los servicios que se prestan desde la EN, desde la Enterprise Europe Network, que depende de cada uno de los especialistas que lo formen, pero básicamente se agrupan en 3 pilares: asesoramiento en cuanto a acceso a fondos de, en este caso, Horizon Europe, propiedad intelectual y transferencia de tecnología. Organizamos también encuentros B2B, misiones internacionales para que empresas e investigadores puedan interactuar entre ellos, y una herramienta de búsqueda de socios que es pública, gratuita, y es la más grande a nivel mundial porque está promovida e impulsada por la Comisión Europea. Y por último, prestamos también servicios de gestión de la innovación. Aquellas pymes beneficiarias de lo que hasta ahora era el instrumento PYME, que ahora se ha convertido en el EIC, o aquellos programas que cuelguen del EIC, la Enterprise Europe Network tiene el mandato de ayudarles en la gestión de la innovación una vez que han sido beneficiarias de estas ayudas. Continuamos, por favor. Es de la estructura que han explicado
correctamente, o sea, que ya han explicado bastantes veces los compañeros que han intervenido con anterioridad, pero en el tercer pilar, aquí donde veis en la parte derecha, en el European Innovation Council, siguiente diapositiva, es donde, si os metéis en la página web del European Innovation Council, podéis encontrar cuáles son las estructuras de apoyo a los diferentes participantes. Hemos tenido la suerte de contar hoy también aquí con Guillermo, que ha explicado tanto CETI como la FECIP y la Oficina Europea son los puntos nacionales de contacto, pero estas otras dos estructuras, la Enterprise Europe Network y el European IP Helpdesk, son otras dos organismos que pueden asistiros a las empresas o a los diferentes solicitantes de manera pública y gratuita y por mandato de la Comisión. Pasamos a la siguiente. El European IP Helpdesk es este servicio, es un servicio europeo de la Comisión Europea que lo que hace es prestar asistencia en cuestiones de propiedad intelectual y es bastante útil, o nos comentan su utilidad casi siempre a la hora de discutir los acuerdos de consorcio o de revisar cláusulas de propiedad intelectual o de reparto o de cómo se van a gestionar, por ejemplo, los datos en los acuerdos de consorcio. Y este servicio también podéis contactar, hay una línea de apoyo que responde en 3 días hábiles y una página web, además de trainings y formación que se realiza. Continuamos. Por la búsqueda de socios en Horizonte Europa es continuar, Beatriz. Podéis acudir a esa dirección que la tenéis ahí, pincháis y encontraréis, siguiente, un apartado sobre oportunidades de colaboración, siguiente, una base de datos que podéis hacer vuestras búsquedas, siguiente, en la que aparecerán siempre de manera anonimizada, es decir, no se trata de buscar un partner por el nombre o la reputación de ese partner, de ese socio, sino por la calidad del proyecto o por la tecnología que está ofreciendo. Por lo tanto, no se sabe quién es hasta que finalmente ves que puede haber algún tipo de interés. Continúa, Beatriz. Por diferentes países se puede filtrar, si quieres buscar, si se te cae de repente un socio y necesitas buscarlo por un país concreto, continúa. Y estas son las características de los perfiles, que son en inglés, anónimos y principalmente quienes buscan en esta base de datos son pymes. Continuamos. El AEN actúa como interlocutor entre las empresas o entre los participantes, de manera que nos aseguramos que es una empresa o un solicitante que tiene solvencia, que existe, que está interesado en participar de verdad y que va a responder a todas y cada uno de los requerimientos que tiene. Continuamos. Os he dejado hoy un ejemplo, por ejemplo, para esta pasada convocatoria de Green Deal, pues cómo van publicando, ¿no?, los diferentes requisitos, que eso es lo que se busca para completar el consorcio, a qué topic o a qué parte de Green Deal quieren aplicar, y así es como es una búsqueda de socios, digamos, de manera anonimizada. Continuamos. Esta es la base de datos de manera más visual. Podéis crear alertas personalizadas que os lleguen al correo, pero en cualquier caso podéis contactar con cualquiera de los puntos de contacto de la AEN. Continuar. Y si tenéis alguna duda, tanto AIN como Universidad de Navarra, aquí tenéis las personas de contacto, los correos y, excepto a mí, como os he comentado al principio, podéis contactar a partir de ahora con cualquiera de esas personas. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergio. Bueno, todo muy interesante, muchísima información hoy. Nos vamos a quedar con pocos minutos para preguntas y respuestas, pero vamos a, por lo menos vamos a coger las que están en el chat. Vale. Vamos a intentar, por favor, oradores, contestar súper esquemáticamente, ¿vale? Y, bueno, acabaremos en 5 minutos. Una pregunta aquí. ¿Qué futuro va a tener el SUDOE? Había oído que desaparecía para 2021-2027. Esa es una pregunta. Otra pregunta. ¿Habrá CEF de energía? Bueno, cogemos estas dos para empezar. ¿Quién quiere contestar? ¿Qué futuro va a tener el SUDOE? Camilo. Sí que, o sea, de hecho,
ahora el 29 de enero cerró un tender que había sacado la Secretaría de SUDOE para preparar el programa operativo 21-27, con lo cual es cierto que es el que está más retrasado, imagino que será porque habrá habido dudas eso, pero en mi opinión, y dado que salió un tender específico para preparar este programa operativo, es que va a continuar y desde luego no hay nada oficial de que no vaya a ser así. Con lo cual, mi opinión, sí. Y el CEF Energía sigue también, sí. Hay CEF Transport, CEF Digital y CEF Energía. Vale. Luego, una pregunta para Guillermo. La jornada que ha dicho Guillermo del CEDETI es el 18 de marzo. ¿Se dará difusión más adelante? Sí, más que una pregunta es una afirmación. No me acordaba yo que era exactamente el día 18, pero sí, lo tenemos apalabrado, todavía no tenemos agenda, pero vamos, tanto nosotros como evidentemente el Gobierno de Navarra, os lo difundiremos con toda la energía posible para que todo el mundo pueda asista lo más posible. Vale, luego hay otra pregunta que es sobre convocatorias del EU for Health, si hay alguna información. Bueno, no hemos hablado hoy de este programa, pero bueno, si alguien quiere contestar brevemente. Pues yo no tengo, la verdad es que no tengo mucha información de cómo están las convocatorias de ese programa, cuándo se van a lanzar, sé de su existencia, que evidentemente es paralela a lo que saldrá del clúster 1 del pilar 2 de Horizonte Europa, pero habrá otras oportunidades ahí, luego pueden ser interesantes. Pero ahora mismo no tengo ninguna información. Si lo deseáis, me puede mandar alguien un correo, me pongo en contacto con quien le puede dar la información más verazmente. Vale. Bueno. Yo, si me permites, querría comentar que animar a las empresas que si tienen un proyecto que saben, que creen que podría encajar en alguna convocatoria futura de algún programa o algo, que busquen, porque generalmente desde la comisión solemos hacer consultas sobre interés, posibles proyectos y demás, y luego al final desde aquí tenemos que satisfacer una serie de indicadores y si desde la comisión se sabe, y ahora que estoy dentro, antes lo sospechaba, ahora lo sé, si desde aquí sabemos que hay una serie de proyectos que van a encajar con las convocatorias y los programas que nosotros tenemos, y pues las convocatorias se diseñan un poco también con las expectativas de quiénes se van a poder presentar. Entonces, demostrar interés en tus programas y en los programas y comunicar las cosas. Por ejemplo, el CEDETI yo creo que hace convocatorias de este tipo de reuniones para expresar cuáles son los proyectos y demás, que al fin y a la postre es un sondeo de por dónde van los tiros, y os invito a cargar de trabajo a Guillermo y su equipo y a nosotros en la comisión, que si tenéis la opción de que haya una concursa de ese tipo, que lo hagáis. Gracias. Vale. Vamos a ver, vamos a coger 3 preguntas más y ya el resto, si queréis, nos podéis escribir y continuaremos el diálogo por email. Bueno, os leo las últimas preguntas. Han comentado que en el pilar 2 hay un eje sobre cultura, creatividad y sociedad inclusiva. ¿Alguien podría comentar cómo se articula la perspectiva de género en ese eje? Si será a través de planes específicos, como los de género que comentó Camino, o más de modo transversal. ¿Una respuesta en un minuto? Una respuesta de un minuto, fácil. La perspectiva de género en Horizonte Europa es completamente transversal. Va a afectar a todo el programa. No es una cosa específica que esté centrada en uno de los clústeres, como evidentemente a lo mejor a alguno le puede afectar más, pero en principio se afecta a todo el programa y es completamente transversal, y de hecho las nuevas normas de participación se van a exigir no solo en unas convocatorias, sino en todas las convocatorias. Vale.
Segunda pregunta ya, las convocatorias de las misiones, ¿cuándo saldrán? ¿Qué nivel de financiación van a tener relativo al de Horizonte Europa? También en un minuto, respuesta en un minuto. En un minuto, pues es una muy buena pregunta. ¿Cuándo saldrán? Pues mira, el primer programa de trabajo va a llevar en el programa de trabajo de las misiones simplemente acciones preparatorias para esas misiones. No van a ser las convocatorias de proyectos de I+D que se supone que saldrán para el año que viene, para 2022. Ahí ya sí que habrá convocatorias, se meterá en el programa de trabajo a través de una adenda para finales de año. El nivel de financiación, en principio, van a utilizar los mismos instrumentos de financiación que el resto del programa, con lo cual, pues las que sean de investigación e innovación irán al 100% de todas las entidades, y las que sean las acciones de innovación pues irán al 80% las entidades con ánimo de lucro y las demás al 100%. En principio son las mismas que el resto del programa. Vale, y última pregunta que cogemos hoy, también para un minuto de respuesta. En una de las presentaciones se indicaba que la financiación de los Interreg era menor del 80%. ¿Continuarán igual y el dato es una simplificación? POCTEFA 65%, 10% auto, 25% cofinanciación. En el último acuerdo que se ha llegado ahora en diciembre indican que es el 80% y el 85% para las transfronterizas. Vale. Los 4 programas. Bueno, lo vamos a dejar aquí, que nos hemos pasado ya 5 minutos de la hora. Bueno, desde la Delegación de Gobierno de Navarra en Bruselas esperamos que haya sido de interés este webinar sobre retos y oportunidades de financiación europeas para el periodo 21-27. Como nos han dicho, nos encontramos ante el mayor paquete de estímulo y financiación desde Bruselas, con estos 1.824 billones de euros, que hay muchas oportunidades, buenas estructuras de apoyo, así que, bueno, mucho ánimo a todos. Como decimos, esperamos que haya sido de interés y de utilidad. Nos vemos en los próximos webinars, si queréis. Este mes en concreto tenemos uno sobre economía circular, con ocasión de los días, los Industry Days de la Unión Europea. Tenemos otro sobre un encuentro entre la Comisión Europea y alcaldes de Navarra para hablar sobre la visión del futuro de las áreas rurales, y tenemos un tercer evento sobre medicina personalizada y cáncer. Y con todo esto, muchas gracias a los oradores, muchas gracias a los más de 200 participantes y nos vemos pronto. Venga, gracias a Dios. Gracias. Adiós. Gracias. Gracias.